Vamos a conectarnos con Marisol Perestello, exministra de Justicia y excongresista también, que ya está con nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Mayra? Buenas tardes. Buenas tardes. Han sido cerca de 1 hora con 45 minutos los que ha tenido la premier Mirta Vázquez para poder exponer su plan y llegar a consensos. ¿Qué le pareció? Si hubo vacíos, ¿cuáles fueron esos vacíos? Bueno, responde a la política presentada por el gobierno. Yo no puedo dejar de reconocer algunas cosas que son positivas, muy positivas, como por ejemplo lo referido a enfrentar la anemia al 100%, es decir, ponerse una meta que tenga claro que en el tema de niñez, cuando no se atienden los problemas de anemia de nutrición a tiempo, se pierde una generación. Eso me parece muy importante. También me parece importante que se haya hecho un especial énfasis al tema de implementar la norma de desaparecidos con criterio de búsqueda, criterio humanitario en la búsqueda, es decir, a los temas de personas en condición de vulnerabilidad que en el Perú se han recogido en el Plan Nacional de Derechos Humanos como grupos de especial protección, sí se les ha dedicado a lo largo de todo el mensaje compromisos específicos a mujeres, personas de tercera edad, defensores y defensoras de derechos humanos, desaparecidos, en el caso del grupo de víctimas entre 80 y 2000. Y eso hay que reconocerlo, por supuesto, todo el tema de interculturalidad, eso es positivo. También es positivo que cuando se habla de la reforma agraria se diga con claridad que no va a haber expropiación y se haya desarrollado un poquito más de detalle, aunque yo hubiese preferido un poco más de explicación, qué cosa es lo que se busca hacer en términos de proceso de transformación productiva y industrializar los procesos agrícolas, con lo cual uno de los fantasmas que era la reforma agraria entendida como expropiación, recordando la primera reforma agraria, ha quedado medianamente resuelto con estos compromisos. Sí me preocupa el que pidan facultades delegadas en materia tributaria, yo no se las daría. A mí me parece que eso no va a generar, no es un incentivo en este momento positivo en términos de confianza por los antecedentes que han habido en los menos de 80 días que se tiene de gobierno. Tampoco me parece una buena señal que permanezca el ministro del Interior y que tampoco hayan habido Eso. correctivos en el tema del representante de salud. Eh, Así que en general me parece que va a obtener la confianza, aun cuando creo que hubiera sido mucho mejor que las personas que tienen cuestionamientos severos hayan sido separados antes de. Y eso es en general lo que puedo decir en un primer momento. Sí creo que hay una gran ausencia, que es el tema de justicia, de la reforma de justicia, y hay una prepolítica eh, pública que hay, el gobierno del presidente anterior se aprobó con el liderazgo del ministro de Justicia, Eduardo Vega, y no se ha hecho ninguna referencia a cuál va a ser el destino de esa política, más allá del tema de violencia familiar, que por supuesto hay que saludar. Si hay una lucha contra la violencia intrafamiliar que es muy clara, pero que no se enmarca dentro de un concepto más amplio, que es el de reforma integral de justicia, que es lo que necesitamos en un país que tiene los niveles de impunidad e inseguridad que tiene el nuestro, ¿no? Hay un Exministra. énfasis importante al tema social, que yo saludo y felicito. Creo que en el tema económico todavía no hay claridad sobre por dónde van a ir los impulsos claros, ni una sola palabra, algunos proyectos que necesitamos saber cuál va a ser su destino, tía María en particular. Eh, y bueno, yo creo que esto es interesante, ya les digo, yo creo que hay que estudiar todavía los compromisos para hacer seguimiento, o sea, digamos, hay compromisos concretos de cuánto se va a sumar en términos de vacunación, en términos de atención temprana, sobre el tema de infraestructura, cuánto se va a asignar, por ejemplo, a la atención de personas sin MINSA en el BRAEM o en el distrito de San Juan del Lurigancho con el hospital 3. Pero yo creo que sobre eso hay que llevar nota y poder hacer Mejoras. seguimiento para exigir resultados, ¿no? Ajá. Y hay en otros casos, como el tema de justicia, en los que sí no hay data ni montos y por lo tanto es un poco más promesa que un hecho que se pueda monitorear, ¿no?
queda en la Así que nebulosa. nada, yo creo que por lo menos hay Exministra, más claridad y tiene más claridad que en la presentación anterior. exministra, ¿usted cree que de repente se está dando mensajes contradictorios la Premier porque pide tender puentes y habla de trabajar juntos, pero sin embargo no escucha a las fuerzas políticas que le han pedido que salga este ministro cuestionado, el ministro del Interior, Luis Barranzuela, a sabiendas que su posición sobre la no erradicación de hoja de coca se ha establecido y lo hemos visto, ¿no? Y va en contra de los lineamientos y las políticas del Estado? ¿Hay contradicción o no hay contradicción en ese sentido? Yo creo que sí, porque claramente uno tiene que mandar señales, ¿no? Yo creo que sí hay en más de una oportunidad. Claro, uno está comparando este mensaje con el mensaje de Bellido, que era un mensaje ausente de contenido, confrontacional desde el origen, y ese es un mensaje integrador que busca tender puentes, por lo menos desde el discurso. La misma personalidad de la Premier es completamente distinta a la del Premier Bellido, y sin embargo cometen el mismo error, ¿no? Y es permitir que personajes muy cuestionados, que ya han tenido acciones concretas que perjudican al gobierno, en este caso el ministro del Interior, con las acciones que ha tomado con Debida y en el tema del Braem, con el tema de la erradicación de la hoja de coca y los cultivos alternativos, y no hay ninguna reacción al respecto. Yo creo que eso le va a pasar factura. No creo que en los votos, yo creo que los votos los va a tener, pero sí sería interesante que se reaccionara en el tema del representante de salud y del ministro del Interior, porque más temprano que tarde eso va a generar dificultades para la gobernabilidad, ¿no? Y el ministro del Interior ve todos los temas de investigación en un primer término, por supuesto después entra el Ministerio Público, pero la detección del delito eh, es pues responsabilidad del ministro del Interior, y los temas de narcotráfico es difícil creer que alguien que ha investigado, que ha sido abogado de narcotraficantes y abogado de investigados por delitos de crimen organizado, va a luego liderar la lucha contra estos flagelos, ¿no? Es como difícil de creer. Ujú. También ha habido, no se ha mencionado, mejor dicho, en el discurso, la Asamblea Constituyente. ¿Usted cree en ese sentido que será un mensaje definitivo del gobierno hacia Vladimir Cerrón y Perú Libre, que han estado en actividad recolectando firmas para este fin? Yo creo, Mayra, que lo que hay que hacer es muy claro con el tema de la recolección de firmas que se está llevando a cabo por parte de Bermejo y del kit que se ha comprado. Ese kit es inconstitucional. Hay un vacío legal que impide un control de constitucionalidad o legalidad previo a la venta del kit, ¿no? La OMPE, lamentablemente, dicho por ellos mismos, termina siendo una suerte en ese de partes que entrega el kit que alguien va y compra. Pero eso no significa que se pueda hacer un referéndum sin pasar por el Congreso. Eso es inconstitucional. Por eso es que ya hay un amparo presentado en Trujillo por un constitucionalista conocido en la ciudad de Trujillo, que ha sido, digamos, ocupado puestos importantes en ámbitos jurídicos diferentes, y se está esperando un pronunciamiento sobre eso porque se está engañando a la gente. Estás mintiendo a la gente al hacerla firmar algo que no tiene destino. Y yo creo que hizo bien la Premier en no pronunciarse, pero hubiera hecho mejor si hubiera señalado con claridad que ya lo ha dicho, pero digamos, este hubiera sido un buen momento para ratificarlo, que el gobierno no está de acuerdo con que se presente un intento de reforma constitucional fuera del marco legal. Yo creo que deben haber cambios, todos los que sean necesarios. Y no es casual que la presentación del mensaje de la Premier sea gobierno del pueblo trabajando por los cambios que demanda el país. Entonces sí sería bueno que pudiéramos juntos determinar cuáles son esos cambios. Por supuesto, el tema de anemia y desnutrición es una cosa que hay que saludar y felicitar, pero la anemia no solamente es un problema de alimentación, también es un problema de agua, y está ausente, más allá de generalidades, qué cosa se va a hacer para poner agua en los pueblos de nuestro país que no la tienen. Sí existe, por ejemplo, una referencia seria y responsable en el tema del gas, a diferencia de la burla y de la caricatura de administración o de gobierno que hizo Bellido. La Premier Vázquez señala que ha formado una comisión para identificar cuáles deben ser las acciones para garantizar que se cubra la demanda de gas dentro del país, incluso a partir de una actuación del Estado que tenga que subvencionar en algún caso
las rutas de distribución. Acuérdate que el gas solo se puede distribuir, o sea, no en balones, porque ese balón pesaría 100 kilos. Entonces necesitas que existan los ductos y no es negocio para el sector privado poner esos ductos en algunas zonas del país y quizá el Estado tenga que subvencionarlo. Y yo creo que eso tiene que hacerse. Ese es el principio de subsidiariedad y supletoriedad en la economía social de mercado, ausente lamentablemente en muchos aspectos del país, que sí es importante que se haga, igual que la infraestructura, que en algunos lugares no es negocio, pero que tiene que darse para que los agricultores puedan sacar los productos y el flete no haga impagable ese costo, ¿no? Así que Exministra. yo creo que está la ruta social clara, la ruta económica no tanto. Sí, exministra, volviendo al tema de la Asamblea Constituyente, si bien es cierto, la premier Mirta Vázquez se ha pronunciado anteriormente sobre que no es una prioridad en esos momentos de este gobierno y ahora no lo ha mencionado en su discurso porque no es parte de sus planes, el presidente Pedro Castillo tampoco ha emitido una palabra sobre esto. ¿Qué tan positivo podría ser este mensaje si no viene acompañado del respaldo del propio presidente de la República? Bueno, el presidente de la República ha dicho palabras, en realidad muy pocas palabras, así que no es sorpresa que en esto no tenga una posición clara, firme, que termine con un debate que es absurdo. Sin embargo, hay que saber leer entre líneas. Por eso el mensaje hay que leerlo muchas veces, ¿no? En algún momento, en la introducción de su mensaje, la primera hace referencia a que ha ido al Congreso a proponer un acuerdo y dice, y cito, un pacto que beneficie a todos los peruanos, un nuevo contrato social por la estabilidad, la democracia y los cambios que nos demandan. Un renovado pacto constitucional que se sustente en objetivos comunes. Y eso me parece bien. El tema es, eso es a partir de un aplicar la Constitución con criterios de subsidiariedad y supletoriedad, que en muchos casos no se ha hecho. Si es así, por supuesto que lo saludo. Y si es dejar abierta la puerta, yo creo que se lo van a preguntar y creo que hay que cerrarlo, ¿no? A mí me parece muy importante que se pongan sobre la mesa las reformas constitucionales que creen que son necesarias. Lo que no me parece bien es que se hable de reformas y no se diga cuáles ni por qué. Porque eso genera una sensación en la ciudadanía de que una constitución puede resolver los problemas. Y ya la constitución ha dejado de ser algo estático. Existe hoy lo que se llama el constitucionalismo en el derecho, es decir, todo ha sido impregnado de los avances en materia de derechos humanos a partir de su desarrollo progresivo en el sistema internacional, tanto universal como regional. No se necesita modificar la Constitución, se necesita una buena gestión. Quizás haya que hacer correcciones, yo creo que en el tema político muchos, ¿no? El tema de aclarar la cuestión de confianza, los criterios para el tema de vacancia, los contrapesos entre los poderes del Estado. Pero hay que decir cuáles son y sobre la base de eso empezar debates serios, nacionales, con participación de todos, ¿no? Así que es lo que hay que cerrar en el corto plazo y sacar a la gente que nos suma, por ejemplo, el ministro del Interior, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, exministra, por estar con nosotros en Perú 21, analizando el discurso de la premier Mirta Vázquez, que ya en unos minutos nada más se va a reanudar en el Congreso de la República. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. Bien, era entonces Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y excongresista, además, que analizaba con nosotros lo dicho por Mirta Vázquez en su presentación para obtener el voto de confianza en el Congreso de la República. Nosotros vamos a regresar más adelante.